Muy buenas tardes, profesora. Aquí estamos en este video para analizar sobre el libro que yo voy a hablar. ¿Sabe? Yo decidí hablar sobre Rebelión en la Granja. Este libro fue escrito por George Orwell en el 1945. ¿Y sabes por qué yo decidí hablar de este libro? Es porque bueno, quitándolo, o sea, quitando el análisis, es un muy buen libro, con un muy buen relato, con una muy buena historia. Pero volviendo, así como analizando el libro en sí, uno se siente identificado porque se siente así como ve la sociedad misma en los animales. A continuación vamos a empezar con el resumen de este libro para después dar paso a mi análisis en el que voy a expresar un poco más y todo lo demás para que usted logre entenderlo. Empezamos de una buena vez. Da lugar en una granja donde evidentemente se ubica un humano. Este humano se llama el señor Jones. Así es presentado en el libro. Una vez que está presentado en el libro se va a conocer el contexto de cómo está la situación en su granja. El señor Jones es un señor que ve bastante, la verdad, y hace que sus animales sobretrabajen, y al sobretrabajar, por lo tanto, se produce un maltrato, porque evidentemente los sobreexplota en la elaboración y también no los trata cuidadosamente, donde por ejemplo la pasan muy mal. Donde el señor Jones estaba descansando, ya era de noche, ya había caído, había un cerdo bastante viejo, la verdad. Este cerdo se llama Mayor. ¿Qué hace? Reúne a todos los animales haciendo una asamblea para hablar sobre toda esta situación que andaban viviendo estos animales, y donde decide de que la única forma de librarse de eso es iniciando una rebelión en contra del humano, cosa de echarlo de la granja y librarse de de todos los maltratos, de todos los abusos que ellos sufrían. Después de esta asamblea, unas 3 noches después, Mayor muere, fallece, dejando al líder, o sea, a los líderes en este caso, que son de casualidad son 3 cerdos también, llamados Squaller, Napoleón y Snowball. Esto dando, o sea, ellos crean, hacen nacer una nueva ideología llamada el anime. Con los líderes ya puestos, por así decirlo, con la ideología ya hecha, ellos un día inician esta rebelión en un día cualquiera, ya así, un día normal el trabajo, los animales como siempre siendo sobreexplotados, y para más remate, el señor Jones estaba bastante ebrio, la verdad, se había pasado, y por lo tanto al estar ebrio se le olvida dar de comer a los animales. Esto que provoca la furia de ellos y provocan que ¡pum! Rompan el lugar donde está la comida y empiezan a comer. Esto hace que el señor Jones se despierte, por lo tanto vaya con sus compañeros a pum pum a latigar a los demás animales, pero estos ganan la batalla y logran echar a los humanos de ahí. Después de la exitosa rebelión, los 3 líderes, Snowball, Napoleón y Squaller, crean 7 mandamientos. 7 mandamientos que no se debieron romper. Seguiré más adelante en la historia donde vamos a destacar eso es lo que último que dije, que habla sobre estos 7 mandamientos, de los que trata de que ningún animal caminará en 2 patas. ¿Por qué? Porque animal que camina en 2 patas es un enemigo, al igual que el humano. Básicamente crean otro mandamiento en el que los animales que caminan en 4 patas son los buenos. Ahí vamos dos. No beberán. Así, mejor así. No beberán. No dormirán en la cama. No usarán ropa. Y también ningún animal. Esto es interesante. Ningún animal podrá abusar del otro. De ninguna manera. Y también el último mandamiento del que habla en el que todos los animales son iguales. ¿Qué pasa con esto? Después de la reunión pasa un tiempo, la verdad, y todo anda correcto, todo anda bien, todo anda excelente. 5 estrellas esa granja, de hecho hasta se habían cambiado el nombre. Granja Animal era el nombre de esta nueva granja, liderada por animales. Pasa el tiempo y estos 7 mandamientos que hice mención van cambiando.
poco a poco se van así moldeando a favor de los cerditos, de los 3 cerditos que estaban liderando esa granja. Estos mandamientos, aparte de ser modificados a favor de los cerdos, ¿por qué razón? Porque ellos los iban rompiendo poco a poco. ¿Qué sucedía? Los cerdos empezaron a recibir más beneficios, como por ejemplo más comida. Empezaron bajito, empezando recibiendo más comida. ¿Por qué? Porque como excusa se debía decir de que como ellos tienen un gran intelecto, necesitaban comer más porque supuestamente gastaban más energía. Con esto ya partiendo, infligiendo ya una regla en la que ya todos los animales son iguales, ya están siendo beneficiados los cerdos. En una de las tantas asambleas se habló porque estaba llegando el invierno, en el que Snowball estaba... O sea, no estaba, sino había propuesto una idea de construir un molino. ¿Qué pasa? Napoleón estaba opuesto a esta idea. ¿Por qué? Porque decía de que era una pérdida de tiempo. Algo a destacar sobre Napoleón es que él estaba creando cachorros ahí aislados de todos los demás. O sea, con un objetivo oscuro. ¿Qué pasó? Discutieron y un día Napoleón libera a estos perros, logrando, herir a Snowball y echando a Snowball de la granja. Y Napoleón quedándose básicamente con la mayoría del poder. ¿Por qué digo con la mayoría? Porque inició una asamblea de cerditos, casualmente solo de cerdos, y dejó a Squaller como su voz oficial. O sea, que Squaller iba a ser el cerdito que iba a dar las noticias a los demás cerdos. Después, evidentemente, sigue pasando el tiempo y los mandamientos se fueron rompiendo. Napoleón empezó a beber, empezó a dormir en la cama, inició tratos con humanos y en todo el tiempo, por ejemplo construyendo el molino, abusó de nuevo de los animales, haciéndolos trabajar y trabajar y trabajar. Y él estaba cómodo, así como yo estoy cómodo en mi silla, así estaba Napoleón, cómodo, nadie lo molestaba. Supuestamente pasa aún más el tiempo y siguen estos abusos y continúa, no hay un cesar, nadie lo para. Esto sigue siendo generación en generación. Napoleón evidentemente se está haciendo cada vez más viejo, hasta que, hasta en ese punto de la historia uno dice, a ver, supuestamente están felices, ¿no? Pero si uno se fija, uno lo lee bien, hace mención de que ellos seguían felices, pero seguía habiendo descontento, seguía habiendo hambre, seguía la desilusión. O sea, era lo mismo, no, simplemente que no había un humano, sino que era un mismo animal quien estaba abusando de los demás animales. Pero no se daban cuenta porque ellos compraban el cuento de que el humano era el villano. Y para más remate, todo lo malo que sucedía en la granja le echaban la culpa a Snowball, que era un cerdito ya fugado. Bueno, ya se sabe todo lo que están pasando los cerditos. Y como hice una pequeña mención atrás, Napoleón hace negocios con los humanos. Uno de estos, cabe destacar, en el que supuestamente iban a dar maíz. Y el humano le echó lo chantajeó, o sea, lo engañó y le dio dinero falso. Entonces, por lo tanto, ahí iniciaron una guerra más. También, por ejemplo, hizo un negocio donde iban a vender 400 huevos y las gallinas se pusieron a eso. Ahí viene qué, profesora. Napoleón dejó sin comer a esas gallinas, habiendo un total de 9 gallinas muertas. Volviendo ya a lo que conté anteriormente, pasó el tiempo, seguía la desilusión, seguía el hambre. Hasta que un día llegan los humanos, ya de nuevo, así. Estaban celebrando por una alianza que habían hecho. ¿Qué sucedió? Los animales estaban confusos, estaban anonadados con lo que veían a través de la ventana. Veían a sus líderes, veían a sus cerdos, a sus compatriotas ahí, hermanos, ahí, animales, caminando en 2 patas, cambiando nuevamente los mandamientos, donde el último que se da a conocer es 4 patas es bueno, 2 patas es mucho mejor. Resumiendo esta historia ya una buena vez por todas, para no extenderme más y para no mostrar lo emocionado de que a mí me cago es hablar de este libro, porque sinceramente es impresionante. De por sí ya la trama es muy buena
Y se habla de muchos personajes, como por ejemplo, no hice mención de un caballo llamado Boxer. Boxer era un animal fiel al sistema, porque él confiaba en los cerditos. Pero lamentablemente, en la batalla que hice mención en la que fueron estafados estos cerditos e hicieron una guerra, él salió herido. No fue curado y lo llevaron al matadero. O sea, para que entienda el impacto que tiene este libro, igual uno al leer, uno lo lee cuando es chico, pero ya después cuando uno va creciendo va aprendiendo de historia y dice, ah, me acuerdo de este libro, oh, lo empiezo a asociar todo. ¿Qué es lo que ve? Un guiño a las figuras políticas y sociales, como por ejemplo lo fueron los gobiernos totalitarios en la época de la Segunda Guerra Mundial. Qué casualidad que este libro fue escrito en 1945, ¿no? Es interesante como los propios animales, los propios cerditos, al ver que tienen el poder en sus manos, van cayendo en la avaricia y terminan siendo lo que juraron no ser, lo que juraron destruir, terminan siendo iguales. Muchas gracias, profesora, por ver este video. Espero que lo haya disfrutado mucho y haya comprendido la historia y el mensaje que tiene por detrás, que básicamente son eso, básicamente. Son las figuras políticas y sociales. Nos vemos en clases y nada, cuídese mucho y nos estaremos viendo.